Uh-huh. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el cáncer. Básicamente vamos a ver el cáncer de vesícula, cáncer de hígado, vía biliar y páncreas. Realmente son temas que no quiero ahondar en ellos, pues ustedes no son especialistas, no son cirujanos oncólogos, pero sí deben de saber lo más esencial en cuanto a estas patologías, ¿vale? Y bueno, antes que nada, vamos a ver que nos vamos a regir para este tipo de cáncer, siempre nos vamos a regir con la clasificación de TNM. Hay algunas variantes, pero siempre vamos a utilizar la de TNM, en donde acuérdense que T nos habla de la invasión hacia el órgano. T1 invade a la submucosa, T2 invade la muscular propia, T3 hasta la subserosa y T4 hay una invasión directa a los órganos adyacentes. La N nos habla de invasión a ganglios, N0 sin compromiso ganglionar, N1 con metástasis de 1 a 3 ganglios regionales, N2 metástasis en 4 o más ganglios regionales, y la M0 sin metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia. Y según la TNM, según los hallazgos por T, por N o por M, vamos a ver que un estadio 1 del cáncer es un cáncer in situ, un T1S. El estadio 1, cuando ya hay invasión a la muscular y a la serosa. T2, cuando hay invasión a la serosa y metástasis a órganos adyacentes. Y cualquiera de las modalidades de estadio 3, cuando ya hay metástasis ganglionar, y grado 4, cuando haya metástasis a distancia. Y en cuanto al cáncer de vesícula biliar, vamos a ver que este cáncer de vesícula biliar normalmente es una patología asintomática, pasa inadvertido por los pacientes y por el médico porque casi nunca tiene síntomas. El diagnóstico básicamente lo hacemos incidental al momento de realizar una colecistectomía laparoscópica. ¿Y cómo nos damos cuenta de que el paciente tiene o pueda tener un cáncer? Cuando estamos disecando el lecho vesicular, estoy hablando esta parte donde la vesícula biliar está pegada al hígado. Cuando estamos disecando este lecho vesicular, vamos a encontrar los tejidos indurados, o sea, duros, y esto nos habla o nos puede alertar sobre una alta sospecha de cáncer de vesícula. Cuando se llega a diagnosticar en los pacientes, lamentablemente, como sus síntomas fueron asintomáticos, ya cuando los llegamos a diagnosticar, aunque sea de manera incidental, se encuentran en estadios avanzados. Entonces, la vida media de estos pacientes es de aproximadamente 24 meses. Y afecta 6 veces más a las mujeres que a los hombres. Dentro de la patología vamos a ver que hay una proliferación epitelial con formación de estructuras tubulares o papilares en grados de diferenciación avanzada. Entonces, vamos a ver que de los 2 cánceres más frecuentes, bueno, tenemos el adenocarcinoma tubular, que tiene una frecuencia hasta el 80% de aparición, y en menor frecuencia el carcinoma papilar de la vesícula. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la colelitiasis. Presentar litos mayores de 3 centímetros nos aumenta el riesgo 10 veces a un cáncer de vesícula.
Los pólipos biliares, los pólipos vesiculares, cuando miden más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, ya nos hace un factor de riesgo importante para cáncer de vesícula. La vesícula de porcelana, por ejemplo, aquí vemos esta vesícula de porcelana, en donde hay una calcificación de toda la submucosa de la vesícula biliar. Normalmente en una radiografía pues no vemos la vesícula porque no es radiopaca, pero cuando hay calcificación por depósitos de calcio, vemos este tipo de vesículas, que son vesículas en porcelana. La obesidad, edad mayor de 50 años, género, ya dijimos que es más propensa a las mujeres, y los factores reproductivos, la menarca a edad temprana y el mayor número de embarazos. Otro de los factores muy importantes es la infección por Salmonella typhi. La salmonela llega a localizarse a nivel de la vesícula y aumenta el riesgo de cáncer de vesícula. Por eso los pacientes que estuvieron expuestos a Salmonella typhi y luego llegan a presentar cólicos biliares, aunque no tengan piedras, hay que operarlos. Sí, porque si no, en la larga pueden desarrollar un cáncer de vesícula. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como ya les mencioné, pues el diagnóstico normalmente es incidental cuando estamos haciendo una cirugía de vesícula. Algunas veces el paciente podrá tener ictericia, más cuando el tumor se localice pegado al cuello vesicular, pero normalmente no lo presentan. Si tenemos sospechas antes de la cirugía, en el ultrasonido, pues nos puede revelar una enfermedad. Solamente lo podemos detectar en ultrasonido cuando ya la enfermedad está avanzada y cuando solamente tiene un 7% de criterio para ser resecado. Normalmente ya los encontramos avanzados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este ultrasonido que la pared de la vesícula está muy inflamada y en esta zona que no hay una adecuada, que más bien hay una invasión hacia el lecho vesicular. Aquí igual vemos en esta zona, aquí está la vesícula y esta zona hay una invasión hacia el lecho vesicular de metástasis adyacente. También si al paciente ya lo operamos o todavía no lo operamos, estamos sospechando de cáncer, se le va a hacer una tomografía. Bueno, a todos los pacientes con diagnóstico de cáncer le vamos a hacer estudios tomográficos para ver la extensión del cáncer. Y en este caso, pues la tomografía nos da una mayor sensibilidad y especificidad. ¿Qué podemos observar? Los pólipos más de 10 milímetros, la vesícula de porcelana, el engrosamiento de la pared y las lesiones en efecto de masa. Por ejemplo, aquí tenemos la vesícula biliar y que la pared aparentemente está ahí y todo lo que está hacia acá ya es invasión locorregional. Vamos a contar con marcadores tumorales que son específicos para el cáncer de vesícula, como está el CD34, que son muy pocos los laboratorios que lo hacen, pero los marcadores que sí podemos mandar a realizar es el CA15-3 y el CA19-9. El CA19-9 tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86%. Cuando encontramos el elevado por arriba de 100 unidades por mililitro, entonces estamos hablando que tenemos una alta sospecha de cáncer, ya sea de la vesícula o de la vía biliar, e inclusive hasta del hígado. Y pues tiene peor sobrevida. La clasificación de la vesícula por TNM, pues ya se las puse aquí. TIS o TIS es un carcinoma in situ, T1 invade la mucosa y muscular, T1A invade la mucosa, T1B a la muscular, T2 invade la serosa, T3 perfora la serosa e invade a órganos adyacentes menos de 2 centímetros. Y T4 invade a más de 2 centímetros. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, si, como les acabo de mencionar, el diagnóstico es incidental durante la cirugía laparoscópica de vesícula. Entonces, si tenemos que solamente hay una invasión adyacente menos de 2 centímetros, o sea que estamos hablando de un T3,
En ese momento le podemos hacer una colecistectomía ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitamos la vesícula y quitamos aproximadamente 3 o 4 centímetros del lecho vesicular y ya con eso hacemos una cirugía de resecabilidad. Pero cuando ya es un T4 e invade más de 2 centímetros, hay que hacer lobectomías. Bueno, ganglios. N0, ausencia de metástasis ganglionares. N1, con invasión al ganglio cístico y ganglios ciliares. N2, ya vamos a encontrar ganglios celíacos, periportales, periduodenales, peripancreáticos, lumbaórticos o mesentéricos. Y M0 es sin invasión a distancia y M1 va a haber invasión a órganos a distancia que incluyen las metástasis hepáticas por continuidad. Y vamos a ver que la diseminación de este cáncer puede ser por continuidad a los segmentos de QINAP, al segmento 4, que es y al segmento 5. También la diseminación puede ser por vía linfática, por vía canalicular o vía hematógena. Y el tratamiento, pues, va a depender según su estadificación, pero como les he estado mencionando, si detectamos un cáncer in situ, el tratamiento es 100% efectivo con solo colecistectomía laparoscópica simple. Si el cáncer está en un T1, en un T2 o T3, podemos hacer una cirugía radical o, como yo les decía, una colecistectomía ampliada. Quitamos la vesícula y quitamos 4 centímetros del lecho vesicular y esto nos da un porcentaje de curabilidad del 80%. Pero si el paciente ya tiene invasión a la serosa y con una extensión de más de 2 centímetros, hay que hacer cirugía radical, que es quitar el óvulo hepático, como aquí les mencionaba, el óvulo hepático de QINAT, el 4 y el 5. Más aparte, hay que hacer linfadenectomía y en casos más avanzados de invasión, hay que hacer resección de la vía biliar. Los porcentajes de éxito de resecabilidad o de curabilidad del cáncer en estas dos etapas, pues va del 25 hasta menos del 5%. Entonces, tenemos chance, sí, de tratamiento curativo con cirugía hasta estadificación T3. La sobrevida a 5 años no supera el 5%. Y lo más importante, que este tipo de cáncer no responde ni a quimioterapia ni a radioterapia. ¿Vale? Entonces, cuando ya los pacientes nos llegan en estadios avanzados, pues, por ejemplo, en estos estadios, muchas veces lo mejor es decirle a los familiares y al paciente que no va a responder a tratamiento, que el tratamiento quirúrgico es muy agresivo, se puede morir en la cirugía y a lo mejor prefieran unos 6 meses, 1 año de calidad de vida con la familia, con solamente tratamiento paliativo para el dolor, a que se expongan a una cirugía y se puedan morir al momento de la cirugía, porque estas cirugías de resección de segmentos hepáticos con linfadenectomías son cirugías de alto riesgo. Y aquí tenemos la cirugía radical en bloque. Nos estamos llevando el segmento 5 de QINAT con todo y la vesícula. ¿Dudas en cuanto al cáncer de vesícula? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ok. Ahora vamos a ver. Doctora, creo que hay una duda en el chat. Ah, ¿cuál? Dice que ¿en qué consiste el tratamiento paliativo en este tipo de cáncer? Solamente analgésico. Porque este tipo de cáncer es el de la vesícula, el cáncer de la vía biliar, el cáncer de hígado no responden a quimio ni a radioterapia.
solo el del hígado responde a radiación por radiofrecuencia, pero el de vesícula y el de vía biliares no responden ni a quimio ni a radioterapia. Entonces, el tratamiento paliativo es solamente quitar el dolor. Ok, gracias, doctora. Bueno, en cuanto al cáncer de hígado, el más frecuente de los tumores primarios es el hepatocarcinoma, hasta un 80 o 90% de los casos, y esto se debe a mutaciones del DNA. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este paciente, vean el hígado como está macronodular, porque esos hígados normalmente se presentan, o este tipo de cáncer va acompañado de cirrosis hepática, y aquí vemos los nódulos, ¿no? Bueno, este nódulo de cáncer. También, pero dentro del cáncer del hígado, los más frecuentes, antes que el hepatocarcinoma, los más frecuentes son las metástasis hepáticas de otros cánceres primarios, como el cáncer de colon, el cáncer de mama. La característica de estos metástasis, por ejemplo, aquí estamos viendo esta tomografía donde vemos, si ven todas estas bolitas, parece el hígado como queso gruyere. ¿Ya lo vieron? Sí, doctora. Todas estas son metástasis hepáticas. Y son de los cánceres más frecuentes. Y cómo cuando ya vemos un paciente con metástasis hepáticas, pues dependiendo cuál sea el tumor primario, por ejemplo, el cáncer de colon con metástasis hepáticas responde adecuadamente a quimioterapia, ¿no? Pero el cáncer de mama responde muy poco a quimioterapia. Entonces, cuando ya detectamos, por ejemplo, una tomografía con un hígado así, pues ya no hay mucho que ofrecerle al paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hepatocarcinoma? Pues ya lo habíamos hablado, ¿no? El virus de hepatitis C y el virus de hepatitis B, que nos va a llevar a una fibrosis del hígado. Nos va a llevar a una cirrosis y esto nos va a llevar a desarrollar un cáncer de hígado. Los criterios diagnósticos para cáncer hepatocelular los vamos a dividir en criterios citohistológico, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar lesiones, ya sea en la tomografía, en el ultrasonido, que pueden ser menores a 2 centímetros o mayores a 2 centímetros. ¿Y cuál es el marcador de excelencia para el hepatocarcinoma? La alfa-fetoproteína, que debe estar igual o menor a 400 nanogramos. Los criterios de tumor no invasivo son aplicables solo cuando se trata de pacientes cirróticos. Lesión focal de más de 2 centímetros, con 2 técnicas de imagen, ya sea por tomografía o por resonancia magnética, o una lesión focal mayor de 2 centímetros con hipervascularización asociada a niveles altos de alfa-fetoproteína. Y la estadificación para TNM, para cáncer hepático, vamos a ver que el T0 no se observa tumor, T1 es un nódulo menor de 1.9 centímetros, T2 un nódulo de 2 a 5 centímetros o de 2 a 3 nódulos menores a 3 centímetros, T3 un nódulo mayor a 5 centímetros o de 2 a 3 nódulos menores, al menos uno de ellos mayor a 3 centímetros. T4A, 4 más nódulos de cualquier tamaño. 4B, T2, T3 o T4, además de afección hacia la vena porta intrahepática o afección a las suprahepáticas. Y sus estadios. También tenemos el estadiaje por Okuda, donde nos va a hablar específicamente del tamaño tumoral. Si el tumor mide de 1 a 2 centímetros, pues es un estadio 2, o si mide de 3 a 4 centímetros o más,
un estadio 3. Si el paciente presenta ascitis, si la albúmina está menor a 3 gramos sobre decilitro, si las bilirrubinas están por arriba de 3 miligramos, la tasa de supervida en estadio 1 es de 8.3, en el estadio 2 es del 2% y en el estadio 3 la supervivencia es del 0.7%. ¿Cuál es el tratamiento del hepatocarcinoma? El único tratamiento curativo del hepatocarcinoma es el trasplante hepático. ¿Y cuáles son los criterios para hacer un trasplante hepático? Debe de haber un nódulo único menor a 5 centímetros o máximo 3 nódulos menores a 3 centímetros. Ojo, no debe de existir hipertensión portal. Entonces, si ese paciente ya tiene cirrosis con hipertensión portal, ya queda fuera de criterio para el trasplante hepático. Y la supervivencia de este cáncer es del 30 a 40% a 5 años. También podemos hacer la resección del tumor cuando los nódulos son menores a 5 centímetros y dependiendo en qué se